Dependiendo siempre con qué lupa se mire, podemos encontrar que lo que es en algún momento sombrío, en otro estado puede ser luz. Pero ¿por qué crees que hacemos esa separación entre luz y sombra? Y cuando hablamos de sombra, hablamos como de alguien que tiene maldad o de alguien oscuro. ¿Por qué nos vamos por ese lado? Y en lugar de poder tener una mirada más amorosa sobre nuestras sombras y aprender para poder trascender eso. Yo creo Bien. que es muy importante poder abrazar la sombra para poder llegar a la luz. Me parece que sin atravesar la oscuridad es muy difícil llegar a la luz. Bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de I'm Beautiful con Jan Piccolo y Ceci Flores Trejo. Hola, estamos en un nuevo episodio. Hola Ceci, ¿cómo estás? Dani, Otra vez ¿cómo en este estamos? espacio. Qué alegría estar siempre acá. Qué lindo que nos estemos encontrando seguido. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Eh, ¿Te gustaría que charlemos un poco sobre lo que es luces y sombras y lo pongamos por ahí con... ¿Te acordás de esa charla hermosa del amor con la que se iniciaron los caminos? Y llevarlo por ahí quizás a ejemplos de lo vincular, todo lo que conocemos como luces y sombras, que, que por ahí la tenemos, conceptos que tenemos, como decirte, en dos cajas diferentes y que en esta charla lo que proponemos es ponerlos en la misma caja para comprender que son parte de un todo más profundo, de un todo que nos hace lo que somos. Sí, y también Bueno, no, desmistificar con la mala prensa que tiene la sombra, ¿no? Que al claro, hablar nosotros de todo, como ah, todo, la luz y la sombra, este, podamos comenzar a abrazarla, porque es parte nuestra. Pero bueno, eso, comencemos nosotras que venimos esta de la charla. escuela de Gustavo y Gustavo que viene de la escuela de Carl Gustav y él que trata todo este tema de la sombra. Y a medida que uno también puede ir masticando ese aprendizaje, poniéndolo en uno mismo, eh, empieza también a vivenciarse dentro de uno desde un nuevo lugar. Es como soy esto más allá de que hasta acá no lo haya podido mostrar con confianza, por ejemplo, ¿no? Hablando de por ahí asociaciones que como sociedad tenemos ante ciertas palabras o ciertas actitudes que consideramos o consideraríamos aspectos sombríos y que ¿Y por qué? dependiendo siempre con qué lupa se mire, podemos encontrar que lo que es en algún momento sombrío, en otro estado puede ser luz. Pero ¿por qué crees que hacemos esa separación entre luz y sombra? Y cuando hablamos de sombra, hablamos como de alguien que tiene maldad o de alguien oscuro. ¿Por qué nos vamos por ese lado? Y en lugar de poder tener una mirada más amorosa sobre nuestras sombras y aprender para poder trascender eso. Yo creo Bien. que es muy importante poder abrazar la sombra para poder llegar a la luz. Me parece que sin atravesar la oscuridad es muy difícil llegar a la luz. Bien, ahora yo te retruco y te pregunto, ¿qué pasa si es a través de que abrazar la sombra es a través de aceptar que tengo enojo con la sombra, que no es que la quiera abrazar, no es que al encuentro con la sombra lo primero que hago es querer abrazarla. Muy posiblemente, Claro, y esto, pero para ver esto el enojo creo que primero tengo que abrazar ese enojo
o esa situación que no quiero mirar, y la tengo que mirar con amor, desde un lugar desde completud, para poder trascenderla, porque si no, Claro, no voy a poder andar ese camino. pero para que vos ya estás como decirte en la terraza de ese lugar. Es decir, esto sería la consecuencia. El tema es que ante una sombra, lo que consideramos hasta acá, al día de hoy, al día de esta charla, sombra, seguramente sea un aspecto que naturalizó su sentido en un contexto que es el contexto en el que nací, el núcleo en el que me formé y las creencias arraigadas a ese tema con las que haya convivido primeramente. Y esto que vos decías inicialmente, que es como el puntapié, es darle un contexto a una definición. En este caso, para poder desarrollar el contexto sombra, tenemos que recordar siempre de dónde venimos, qué camino la humanidad ha venido transitando y cómo asoció determinados conceptos y en función a qué cosas las asoció. No podemos dejar pasar que la Iglesia es un gran contribuyente de las definiciones que muchas civilizaciones que están distribuidas en distintos lugares del planeta mantienen sobre ciertas cosas. Por ejemplo, la maldad, por ejemplo, quién es bueno, quién es malo, quién por ende está en luz y quién está en sombra, quién ejerce la sombra. Entonces, ¿qué mirada tenemos que tener como sociedad ante eso? Por ende, al momento, nuestro cerebro, al momento de etiquetar, va a prejuzgar la situación. Entonces, si yo rápidamente escucho una palabra que a mí me desentona que eso es sombra, posiblemente lo primero que accione es rechazo, es no quiero mirar eso, es mejor de eso no hablemos. De hecho, es la simbología de poner en sombra algo. Entonces, es muy importante empezar por el camino de parar. Lo que yo conozco como sombra, ¿qué es? Son conceptos, por ejemplo, la angustia capaz que para mí es algo malo, entonces la pongo en sombra. El miedo es como, no, ¿viste? Cuando te dicen, o tenés mucho miedo de las cosas o no, no tenés que tener miedo de las cosas. Entonces ya no sabes qué sentir al respecto, ¡pum! Sombra. Conceptos que en determinadas situaciones y momentos pueden ser totalmente lumínicos. Entonces, lo que conocemos Claro, como yo creo luz que y es clave sombra, poder atravesar ese miedo, ese enojo, poder atreverse a atravesarlo. Creo que es la clave para pasar del otro lado y encontrar la luz. O sea, si no, no hay manera. claro, el tema es el siguiente, Yo Sani. también retomo, creo que es algo muy importante, algo que habíamos hablado antes en otros episodios, de poder poner las cosas en palabras, reconocerlo. ¿De qué, perdón? Como para poder poner las cosas en palabras, poder reconocerlo, me parece que es clave para poder atravesar después. Pero así como uno lo va a reconocer, va a aparecer la parte de la que no se habla, que es justamente a la que le quiero poner luz, que es la parte de no la vamos a pasar bien. Esto que vos decís, hay que atravesarlo, sí, pero atravesarlo es lo que resistimos. Atravesarlo es lo que nos enoja. Atravesarlo es lo que nos pone en miedo.
Entonces, estamos teorizando sobre algo que no estamos accionando. Todos queremos que nos digan el final es amoroso y crecemos en armonía, pero para llegar a eso, hay que decir, el camino es entrar en eso que no quiero entrar. Es Sí, la yo creo que única hay que forma que atravesar tengo el de caos. reconocerlo Me y parece que transformarlo. sin caos, no hay un renacer. O sea, es necesario pasar por Pero es que eso. volvamos, Yani, volvamos a que todos nuestros conceptos y por eso nuestras charlas puntuales, o por lo menos las charlas que vas a tener conmigo, van a tener siempre una vuelta a de dónde viene la palabra que estamos usando. ¿Qué contexto le dieron forma y sentido para que yo hoy la siga usando con esa forma y sentido cuando en mi realidad es totalmente distinta? No es lo mismo tenerle miedo a los leones que están al lado del territorio donde dormís a la intemperie que tenerle miedo a una sombra porque la psicología te dice que tus comportamientos que tenés reprimidos tienen un lugar y están en la sombra. Es como uno va pudiendo en el contexto que vive, en el aquí, ahora tuyo, mío y de la persona que lo está atravesando, qué es lo que se está despertando para que yo pueda reetiquetarlo, porque no necesariamente lo que quiero expresar tenga que ser malo o caer en una definición de sombra o en una definición que me aleje de tener que ser quien soy. Acá, a esto te lo quiero ejemplificar, creo que en algún momento te lo comenté, a mí me pasa que me gusta ser muy directa con las cosas que digo. Y cuando abro mi corazón y me pongo remil pasional, hay muchas personas que interpretan que esta forma de hablar puede ser un ataque, que esta forma mía de hablar puede ser querer molestar a alguien, por ejemplo, y es la misma forma y la misma dinámica. Lo que otra persona puede recibir que desde mí puede venir en forma de sombra, para mí es una virtud que amo tremendamente de mi persona. Que si yo en un ambiente no la puedo manifestar, mis chakras se me cierran porque no estoy pudiendo ser yo misma. Entonces, lo que un Yo no creo entorno puede que el problema como sea que vos lo inicies, sea que lo puedas manifestar. Me parece que acá el problema es cómo uno lo dice y si lo dice desde el respeto, desde la amorosidad, eh, el lugar es otro. Ahora, cómo se recibe ya es un problema de la otra persona. Me parece que uno, si lo dice desde un lugar, sin querer dañar al otro, ya después es un problema del otro. Bueno, pero el problema del otro, ¿por qué si termina siendo mío? Porque en el momento en que uno está buscando comunicar y desde el otro no hay recepción, yo también perdí. Somos dos los que no nos pudimos expresar realmente. O sea, ni el que recibió, ni el que dio, lo dio. No importa, Claro, eso pero es si un vos, poco, es parte de lo que queremos trabajar acá. sí, pero si vos emitís el mensaje de una manera respetuosa, después capaz que el otro en ese momento no está preparado, pero se fue a su casa y dice, lo mira desde otro lugar y seguramente lo pueda reconocer. Para mí, la recepción no tiene que ser en ese momento. Capaz que puede ser después, que uno lo mire desde otro Bueno, lado, pueda salir del ego y mirarlo de una manera amorosa también y decir, esta persona me lo dijo desde un buen lugar. bueno, pero ahí justamente quiero hacer la polémica. Ahí es donde quiero, por ahí que creo que en gran medida el problema de la humanidad está en pretender
que las cosas, todas las personas las hagan desde un determinado lugar para poder expresar lo que les sucede. Y por ahí sucede que si todos hiciéramos las mismas situaciones, no existiríamos todos. Parte de que cada uno pueda expresar su individualidad de la mejor manera que encuentra, hace que su camino incluso de expresión sea único. No, y ahí es donde van a aparecer conceptos de quienes dirán esto es luz o quienes dirán esto es sombra. Si la forma tiene que hacer al contenido, yo a eso no conecto con eso, personalmente. Para mí el contenido tiene que ser lo más genuino posible sin estar exactamente, necesariamente ligado a una forma para que el otro recién entonces pueda querer entender lo que estoy diciendo. ¿Me explico? Bueno, pero sí me parece que las formas son importantes, porque no es lo mismo decirlo desde un lugar agresivo que decirlo de un lugar de respeto, desde un lugar amoroso. Me parece que tiene que ver con eso. Y después el resto es lo que te decía. Después como uno lo recepciona, ya tiene que ver con el otro. Ahora, si el mensaje se emitió mal, eso es otra cuestión. Pero ahí está, Igual creo que nos Janine. estamos yendo con respecto a atravesar la sombra. ¿A qué iba? A que, por ejemplo, en mi caso, doy un mensaje desde un lugar apasionado, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo y aún así puede malinterpretarse. A eso voy Sí. con que va más, o sea, yo nunca he dejado de ser amorosa, por ejemplo, desde mi concepción de lo que estoy haciendo y de lo que estoy dando y cómo lo estoy emitiendo, y aún así puede ser no bien recibido, puede no entenderse, puede mal interpretarse. Por eso hablo de cómo algo que para mí en ese momento quizás está haciendo una virtud, otro puede estar viviendo ese aspecto desde un lugar, etiquetándolo como algo sombrío, como un comportamiento que no está bueno, y al final parte de nuestro gran aprendizaje en esta vida es no transformar la sombra en luz, es entender que para que haya luz tiene que haber sombra y que para que exista la luz, tengo que poder reconocer la sombra e integrarla, no irme a ser buenito y más buenito, o ser mejor hablado y más amoroso. No puedo ser amoroso si no abrazo lo que tengo en momentos que se pueden llamar aspectos sombríos. Y hablo de momentos porque al final todo es una emoción. La vida está cargada de situaciones que se reciben y uno desde el intercambio genera la reacción, que esa reacción tiende a ser primero emocional. Esa emoción es la que me hace decir esto razonado, ¿es luz o sombra? Y una vez que la etiqueté, ya no la estoy viviendo, ya no la estoy pudiendo expresar genuinamente. Si yo esa expresión, esa emoción, la etiqueto como algo malo, la reprimo, no la estoy pudiendo vivir, evidenciar, sacar, transitarla por ende. Por ende, esa misma situación no me va a permitir sacar la luz de una forma genuina. Voy a estar teorizando sobre la luz, pero no voy a estar siendo la luz. Claro, por eso te hablaba de poder abrazar la sombra y transitarla. Me parece que tiene que ver con eso, con poder Claro, el tema es que por atreverse ahí, a transitarlo antes de llegar al abrazo de la sombra, lo primero que va a aparecer es el rechazo a la sombra. Es el no quiero pasar por enojos, no quiero estar enojada, no quiero estar sintiendo miedo, no quiero pasar duelos que me signifiquen, es como, o tengo que automáticamente ponerme amorosa con algo que rechazo, es como que O sea, tiene etapas. nos resistimos a eso
Y también me parece que es algo muy importante, que hay veces que el resultado no es lo que esperamos y que capaz que parte de eso tiene que ver con encontrar la luz, aunque en ese momento no lo podamos ver, capaz que lo vemos más adelante. A ver, la vida va a ser un constante camino entre situaciones que entiendo que son sombrías en ese momento, en el aquí y ahora, para que pueda, gracias a ese mecanismo, iluminarme y darle luz. Y así con cada una de las situaciones. No es que vamos a estar todo el tiempo en luz, en luz, en luz, en luz, en luz. No sucede de esa forma. Primero tengo que enojarme, chillar y llorar antes de ponerme amorosa con la situación de abrazar una sombra. Tengo que poder enojarme con que vivo esa sombra, porque eso es la sombra, ese es el enojo, ahí es donde aparece la emoción, pudiendo ser personificada por el cuerpo para que tenga lugar y salga, si no, queda reprimida. Queda como, no, ¿por qué siento miedo ante la mudanza? ¿Por qué siento miedo ante una muerte? ¿Por qué? ¿Me explico? Después, cuando ya pasé por eso, aparece la amorosidad con la sombra y digo, miércoles, esto no era una sombra, era una emoción que tenía que ser escuchada solamente para que desde ese lugar me ilumine la parte de esto viene a mostrarme algo que me lo va a seguir mostrando a lo largo de la vida. Porque una vez que uno hace conciencia, gracias a esos momentos de sol, de sombra y de luz, ya no hay vuelta atrás. De cada momento consciente es como ya no hay vuelta atrás. Hay una nueva capa de completud, hay como una nueva, un nuevo tamaño de esfera. Entonces, desde esos lugares ya solo queda seguir expandiendo, solo queda, pero siempre adentro de esa expansión, integrando luz y sombra, no excluyendo la sombra, porque la sombra es algo temporal, del acá y del ahora, no de las memorias, no de ese pasado que no suelto, ¿ok? Ceci, ¿y podemos dar algunas herramientas para poder trabajar las luces y las sombras? Meditaciones, cómo podemos trabajar frecuencias, mudras. Sí. ¿Vos qué querés trabajar? Y a mí me parece interesante poder trabajar la sombra. Para trabajar la sombra, lo más importante es, ante un enojo, darle lugar al enojo. Ante una bronca, darle lugar a la bronca. Yo te puedo poner un solfegio, pero no necesariamente estás permitiéndote sentir la sombra. La sombra, al ser algo temporal, puede ser una angustia que no quiero llorar y para no llorar me pongo un solfegio. Es como, quiero entrar en un estado meditativo y sigo sin escuchar el sentir. Para mí es mucho más Que fuerte en la misma frecuencia te lleva a poder llorar, a poder extrovertir. Sí, entiendo. Desde mí yo invitaría a la persona más a encontrarse con, primero sin escuchar nada, con qué le está sucediendo, que lo pueda sentir, que pueda poner en palabra la sensación, que pueda traer al aquí y a la ahora el sentimiento, la emoción que está viviendo. Si está enojado con una situación laboral, que la pueda sentir, que pueda entregarse al enojo. Después vendrá el solfegio, después vendrá eh, la continuación para que eso salga. Pero primero tengo que limpiar, tengo que hacer el trabajo más feo. Después paso el aroma, por decirlo así. ¿Me explico? Ese es mi Muy claro. ofrecimiento, esa es mi mirada.
No, está súper claro, está súper claro. Y además creo que es una buena introducción para poder desandar estos temas, que me parece que son súper importantes y poder brindar estas herramientas básicas para poder salir de enojos, para poder salir de miedos, para poder Para poder extrovertir, que creo transitarlos, que es clave. para poder abrazarlos ahí, vivirlos, porque vivirlo es abrazarlos, entregarse es abrazarlos. Integrar, algo que habías dicho antes, poder trabajar la integración. Literalmente decir soy luz y sombra, porque la luz sin la sombra no existe y es un concepto físico, literal, o sea, no existe luz sin sombra. Entonces, todo lo que queramos ponerle termina siendo accesorio a lo que realmente es. No existe luz sin sombra. Eso llevado a la conciencia es, no puedo ser, no soy exclusivamente en este plano un ser de luz nada más. Soy tan material, soy tan materia que tengo frecuencias bajas y esas frecuencias bajas demandan determinados comportamientos. Integrar esos comportamientos hace que se abra todo mi canal y ahí pueda ser una con el universo. Si no, no soy una con el universo y tampoco soy un ser de luz total. Pretendo serlo, mas no lo logro en la fisicalidad. Me estoy acordando de algo que decía Charlie García en un reportaje, era como un cuento de un maestro hindú, no me quiero equivocar, pero algo parecido, donde le preguntaban cómo encontrar la luz. Y le decían, bueno, ahí en la esquina. Y cada vez que llegaba a la esquina le pasaba algo. Y volvía y le decía, maestro, ¿dónde puedo encontrar la luz? Y cuando antes de llegar le pasaba algo de vuelta y no podía llegar. Y ya a la cuarta vez, vuelve y dice, pero estoy todo golpeado, mire todo lo que me ha pasado. Dice, bueno, ese es el camino necesario para poder llegar a la luz. Y me quedó como súper grabado. Uno no quiere caerse, pero para aprender a caminar primero se cae. Claro, exactamente. Y aparte el permitir que esa caída, ¿no? También, que hay veces como que querer controlar todo y hay veces que no se puede, que es inevitable. Es como la caída de la torre, no se puede evitar. Y por eso personalmente entiendo que existe el enojo natural con el proceso y parte del enojo es poder experimentar esa sombra que quiero rechazar. Por eso es tan importante entregarse al enojo, entregarse a la frustración, entregarse al dolor, entregarse al miedo. Es ahí cuando estamos muy abajo que podemos ver muy arriba. Es ahí, es justamente en ese momento. Me encantó, muy profundo, muy hermoso. Así que, bueno, dejémoslo acá. Hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Vamos a seguir profundizando estos temas en la comunidad, así que los esperamos a todos, que se puedan suscribir a nuestras membresías. Y bueno, y los temas que quieran ir profundizando, conociéndonos, nos van Si escribiendo. quieren hablar de algún tema que queramos o que por ahí sientan que ha quedado un poco inconcluso, quieren que sigamos hablando más sobre eso, que vayan escribiendo. Perfecto. Bueno, te mando un beso grande, Ceci, y nos encontramos en un próximo episodio. Gracias, Yani, gracias, comunidad. Abrazo.